Abril de 1945. Las tropas británicas y canadienses irrumpen en las puertas de Bergen-Belsen, un campo de concentración nazi ubicado en la Baja Sajonia. Según los informes de inteligencia, allí solo se albergaban prisioneros de guerra. Sin embargo, lo que encontraron fueron decenas de miles de cadáveres en descomposición y personas moribundas, en su mayoría judíos. El campo contaba con una plantilla de 480 nazis que trabajaban como guardias o miembros del personal del comandante, entre ellos 45 mujeres. El tribunal que juzgó los crímenes de Bergen-Belsen fue indulgente con estas mujeres debido a su género, a pesar de sus crímenes indescriptibles. En realidad, estas mujeres fueron algunas de las criminales más crueles y sedientas de sangre que jamás hayan existido en este planeta. Esta es la historia de las 9 guardias femeninas que fueron encarceladas y las 3 que fueron ahorcadas por su participación en el genocidio, incluida Irma Grese, la notoria Ángel de la Muerte. Juntas, estas 12 jinetes del apocalipsis fueron responsables de 50.000 muertes en Bergen-Belsen. Bienvenidos a The Marshall Memoirs. Los espantosos ahorcamientos de las guardias femeninas en Hamelin. Los llamados juicios de Belsen ocurrieron 5 meses después de la liberación del campo, incluso antes de que tuvieran lugar los famosos juicios de Nuremberg. El juicio de Belsen atrajo considerable atención mediática internacional. Fue la primera vez que el mundo tuvo una visión real del horror insondable del Holocausto y de la fábrica de la muerte que fue Auschwitz-Birkenau. También fue la primera ocasión en que se presentó una película como evidencia en un juicio por crímenes de guerra. Los acusados de crímenes de guerra fueron juzgados por tribunales militares británicos en un antiguo gimnasio en la Lindenstraße, en Luneburgo, en el Kuriohaus en Hamburgo, en Wuppertal y en otros lugares, como Georg Otto Sandrock. Entre 1945 y 1949, 937 personas fueron juzgadas por crímenes de guerra por tribunales militares británicos en la zona británica de Alemania. 677 de ellas fueron condenadas, 230 sentenciadas a muerte. Para finales de 1945, se habían ejecutado 174 de estas sentencias, la mayoría en la aterradora prisión de Hamelin. No fue el flautista de Hamelin, sino un verdugo despiadado llamado Albert Pierrepoint, quien fue nombrado por el ejército británico para llevar a cabo los ahorcamientos. A pesar de ser un oficial de bajo rango, el ejército ordenó que se le tratara con el rango equivalente a teniente coronel. Fue trasladado en avión a Alemania para la tarea específica de realizar las ejecuciones y alojado en un hotel de lujo, donde lo recogían en un jeep cada día para llevarlo a la prisión. En total, 191 hombres y 10 mujeres fueron ahorcados en Hamelin, además de un hombre, Théophile Walasek, que fue fusilado. Albert Pierrepoint llevó a cabo todos los ahorcamientos él mismo, con gran profesionalismo. Fue asistido en la tarea por el sargento mayor de compañía Richard Anthony O'Neill, el sargento James Hunter, Edwin James Roper y Alexander Harry. Una gobernadora de prisión británica o una subgobernadora debía estar presente en las ejecuciones femeninas. La subgobernadora de la prisión de Strangeways, una mujer llamada Wilson, estuvo presente en las primeras 3 el 13 de diciembre de 1945. Aparte de estas personas, las ejecuciones se llevaron a cabo con una audiencia muy limitada. En total, 146 hombres y las 10 mujeres fueron ahorcados por crímenes de guerra. Se instaló una horca en el ala oeste del edificio principal de la prisión en la ciudad de Hamelin, Baja Sajonia. Esta ala se mantenía separada del resto de la prisión. La horca estaba modelada según el diseño de la prisión de Pentonville en Londres, con trampillas lo suficientemente anchas como para permitir ahorcamientos dobles, que eran la norma aquí. A los prisioneros se les permitía recibir los servicios de un ministro de su religión antes de la ejecución. A pesar de que una mujer estaba presente en los ahorcamientos, fue el propio Pierrepoint quien insistió en realizar todo el procedimiento cuando ahorcaron a las 3 guardias femeninas de Bergen-Belsen. Se dice que tenía un odio especial hacia las mujeres y que parecía disfrutarlo. Cuando Irma Grese, la mujer más joven en ser sentenciada a muerte bajo la ley británica, subió a la horca, Pierrepoint estaba eufórico.
Intentó colocar la capucha negra sobre la cabeza de Grace, pero ella se negó y trató de sacudírsela violentamente. Quería poder mirar a Pierrepoint a los ojos hasta el último segundo, pero finalmente los guardias la sujetaron mientras el verdugo le colocaba la capucha negra. Algunos testigos afirmaron que incluso la abofeteó, pero esto no está confirmado en el informe escrito. Lo que sí está confirmado es que Grace, que tenía 22 años en ese momento, gritó «Schnell! Zrenia», que significa «rápido». Zrenia mientras esperaba que Pierrepoint accionara la palanca. Pero no fue una muerte rápida. Pierrepoint, un verdugo experimentado que llevaba más de 15 años supervisando estos procedimientos, colocó mal la soga en el cuello de Grace, causándole una muerte dolorosa por estrangulamiento en lugar de la rotura de cuello. Se hizo evidente para todos los testigos que esto se hizo a propósito debido al desprecio que Pierrepoint sentía hacia la joven ángel de la muerte. Johanna Bormann fue la siguiente. Era una mujer muy pequeña, lo que le valió el apodo de comadreja. Completamente derrotada, advirtió al verdugo. «Tengo mis sentimientos», dijo. Su ejecución fue rápida y relativamente indolora. Lo mismo ocurrió con Elisabeth Volkenrath, quien afirmó durante el juicio que las condiciones de vida en el campo eran insoportables no solo para los prisioneros, sino también para ella y otros trabajadores comunes. A pesar de esta increíble afirmación, fue sentenciada y murió en la horca en diciembre de 1945 junto con sus antiguas colegas. La sangrienta liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen. La liberación de los campos no puso fin a las muertes. Miles de personas que habían sido privadas de alimentos, golpeadas y obligadas a trabajar hasta la extenuación, murieron durante su primera semana de libertad. Para muchos, sus cuerpos simplemente no resistieron más. Para otros, los alimentos ricos que los rescatadores pensaban que los nutrirían fueron demasiado para sus organismos debilitados. En Dachau, la tasa diaria de muertes en los días posteriores a la liberación fue de 200. En Bergen-Belsen, casi 500. Asaltar Bergen-Belsen no estaba entre los planes de los aliados. A principios de abril de 1945, las tropas de la 11ª División Blindada Británica se movilizaban por el norte de Alemania, cerca de Hamburgo, en dirección a Berlín. Era parte del empuje final hacia la victoria aliada sobre las fuerzas del nazismo. En un momento dado, un hombre alemán con una bandera blanca se les acercó. Afirmaba venir de un lugar llamado Bergen-Belsen y solicitaba una tregua. Los oficiales británicos a cargo de la división no estaban interesados en negociar con él, pero el campo de Bergen-Belsen estaba más adelante en su camino. Pensaron que sería una buena oportunidad para liberar a algunos de sus compañeros que posiblemente estaban cautivos en el campo de prisioneros de guerra sin disparar un solo tiro. Así que acordaron ir a Bergen-Belsen. Sin embargo, había un inconveniente. El enviado que negociaba la tregua explicó que el tifus se había propagado en un campo de prisioneros y que existía el peligro de que la enfermedad se extendiera más allá de sus límites. El 15 de abril, soldados del 63º Regimiento Antitanques fueron los primeros en ingresar al campo de Belsen. Nada de lo que habían visto en los 6 años de guerra los preparó para lo que encontraron dentro del campo. Cuando los soldados aliados asaltaron el campo en abril de 1945, encontraron 60.000 personas agonizando y 13.000 cadáveres. Debido al brote de tifus y a la falta de personal, nadie se había molestado en enterrar a los fallecidos. Durante los días y semanas siguientes, se estima que 500 personas murieron cada día debido a la epidemia de tifus que había estado propagándose en el campo durante meses. El 15 de abril fue un día feliz para los internos del campo de concentración, pero su sufrimiento estaba lejos de terminar. Bergen-Belsen nunca fue concebido como una instalación de exterminio. Sin embargo, debido a las crueldades de la guerra y a la inexperiencia de los soldados británicos y canadienses que lo liberaron, el número de víctimas fue inusualmente elevado. Y quizás el hecho más trágico es que, de las 50.000 personas que murieron en Bergen-Belsen, unas 35.000 vidas se perdieron solo en los pocos meses previos a la liberación. Estos judíos nunca supieron lo cerca que estuvieron de ser finalmente libres. En las semanas y meses que siguieron, los soldados británicos, el personal médico y los voluntarios trajeron cierto grado de orden al espantoso caos. Los muertos fueron enterrados, los enfermos fueron tratados y rehabilitados.
Los esqueletos vivientes comenzaron a recuperar su humanidad y los niños incluso empezaron a disfrutar nuevamente de juegos y diversión. Una vez que la situación fue medianamente contenida, los británicos volvieron su atención hacia los responsables de las atrocidades reveladas al mundo en abril de 1945. Entre los principales estaba el comandante del campo de Belsen en el momento de su liberación, el capitán de las SS, Joseph Kramer. Kramer había estado a cargo del campo de concentración de Belsen desde diciembre de 1944, después de haber sido administrador senior en Auschwitz, donde supervisó muchos de los gaseamientos de judíos en el subcampo de Birkenau. Hacia el final de la guerra, debido a que Bergen-Belsen estaba ubicado en el corazón de Alemania, se convirtió en un campo de recepción para muchos prisioneros evacuados de campos más al este, mientras el ejército soviético avanzaba hacia el oeste. Esto, por supuesto, resultó en el hacinamiento crónico, el hambre y las enfermedades que las fuerzas británicas liberadoras descubrieron. Estas condiciones se vieron agravadas por el brutal régimen de Kramer, que le valió el apodo de la Bestia de Belsen. Durante su tiempo en Bergen-Belsen, el campo se convirtió en uno de los más mortales, quizás el campo más mortal en Alemania sin una cámara de gas. Matanza por venganza. Las primeras muertes nazis tras la liberación. En los días previos a la liberación, la mayoría del personal de las SS que se encontraba en el campo fue autorizado a abandonar el lugar. Solo un pequeño número de hombres y mujeres de las SS, incluido el comandante del campo, Joseph Kramer, permanecieron para mantener el orden dentro del campo. Los muros exteriores del sistema de campos estaban custodiados por tropas húngaras y alemanas regulares. Increíblemente, algunos de los soldados alemanes fueron posteriormente autorizados a regresar a las líneas del frente alemán por los británicos. Dado que los británicos carecían de suficiente personal para controlar el campo y ayudar a los prisioneros, permitieron que los húngaros permanecieran a cargo de la seguridad y solo arrestaron al comandante Joseph Kramer. Esto resultó ser un gran error, ya que la situación se volvió confusa para los prisioneros. A sus ojos parecía que lo único que había cambiado era quién controlaba el campo. Ahora, los británicos estaban a cargo, pero en lugar de liberar a los judíos, los mantenían en sus barracas bajo la supervisión de las mismas personas que los habían torturado. En uno de los primeros días tras la liberación, los guardias de las SS y los húngaros dispararon y mataron a algunos de los prisioneros hambrientos que intentaban robar suministros de comida de los almacenes. Tras esta matanza, los británicos se dieron cuenta de que necesitaban tomar el control activo de la situación dentro del campo. Lucharon por proporcionar atención médica de emergencia, ropa y alimentos, lo que provocó muchas muertes evitables. Pero no solo los guardias de las SS ejercieron violencia bajo la débil supervisión británica. Inmediatamente después de la liberación, ocurrieron asesinatos por venganza en uno de los campos satélite que las SS habían creado en la zona de los cuarteles militares que luego se convirtieron en el campamento Hone. Hone se convertiría en un importante campo de entrenamiento para soldados británicos durante la Guerra Fría. A principios de abril de 1945, unos 15.000 prisioneros del campo de concentración Mittelbau-Dora fueron reubicados allí. Estos prisioneros estaban en mejor estado físico que la mayoría de los otros y habían sido colocados en los barracones junto con los capos que habían sido sus supervisores en Mittelbau. Tan pronto como los británicos tomaron control de la situación y entendiendo que harían la vista gorda ante lo que sucedía en el campo satélite, miles de prisioneros atacaron a los 170 capos que estaban presentes en los barracones. No tenían armas, por lo que se turnaban para golpearlos y luego pisotearlos en el suelo, mientras otros prisioneros les sujetaban los brazos. Tal era el odio contra estos prisioneros que habían actuado como guardias para los nazis, que cuando las autoridades británicas entraron en los barracones para ver qué ocurría, todo lo que encontraron fueron charcos de sangre y masa que no se podía identificar como un ser humano. El 20 de abril, el campo fue atacado por 4 aviones de combate alemanes, probablemente alertados de su ubicación por los soldados alemanes que fueron autorizados a regresar a las líneas del frente por los británicos. Como resultado, 3 ordenanzas médicas británicas murieron y el suministro de agua del campo fue dañado,
lo que provocó más muertes por deshidratación. En los días siguientes, los prisioneros sobrevivientes fueron desinfectados y trasladados a un campamento del ejército alemán Panzer cercano, que se convirtió en el campo de personas desplazadas de Bergen-Belsen. En un periodo de 4 semanas, casi 29.000 de los sobrevivientes fueron trasladados al campo de personas desplazadas. Antes de la transferencia, las SS habían logrado destruir los archivos administrativos del campo, erradicando así la mayor parte de las pruebas escritas. Los británicos obligaron al antiguo personal de las SS a ayudar a enterrar los miles de cadáveres en fosas comunes. Era la misma tarea que las SS habían obligado a los prisioneros a hacer una y otra vez en el pasado. Los británicos sabían esto y dieron al personal de las SS el mismo trato que ellos habían dado a los prisioneros judíos y polacos. A los hombres de las SS se les dieron raciones de hambre, no se les permitió usar guantes ni ropa protectora, y continuamente se les gritaba y amenazaba para asegurarse de que no dejaran de trabajar. Algunos de los cuerpos estaban tan descompuestos que los brazos y las piernas se desprendían del torso. En un plazo de 2 meses, 17 miembros del personal murieron de tifus debido a la falta de protección al manipular los cuerpos. Otro se suicidó y 3 más fueron fusilados por soldados británicos después de intentar escapar. Albert Pierrepoint, el despiadado verdugo del ejército británico. A diferencia del ejército estadounidense después de los juicios de Nuremberg, los británicos decidieron otorgar la importante tarea de ejecutar a los nazis a alguien con amplia experiencia. Un hombre llamado Albert Pierrepoint fue seleccionado, quien había sido verdugo del ejército británico durante 15 años, primero como asistente de verdugo y luego como verdugo principal. Durante su carrera de 25 años, llegaría a ejecutar a 600 personas. Albert Pierrepoint provenía de una familia de verdugos. Su padre, Henry, y su tío Thomas habían sido ejecutores antes que él. De hecho, Henry Pierrepoint escribió varias cartas al Ministerio del Interior en Londres, solicitando ser nombrado uno de los verdugos del rey de Inglaterra. Finalmente, fue inscrito en la lista de verdugos en 1901 y para 1905 ya era considerado el verdugo principal de toda Gran Bretaña. Henry Pierrepoint fue eliminado de la lista oficial de verdugos en 1910, cuando, según informes, se presentó a trabajar en estado de ebriedad. Durante su carrera de 10 años participó en más de 100 ahorcamientos. Su hijo, Albert Pierrepoint, superaría ampliamente ese número. Desde temprana edad supo que quería convertirse en verdugo como su padre y su tío, y fue contratado como asistente de verdugo en septiembre de 1932, a los 27 años. Su primera ejecución fue en diciembre del mismo año, en la que trabajó junto a su orgulloso tío Tom. En octubre de 1941, llevó a cabo su primer ahorcamiento como verdugo principal. Pierrepoint ya era famoso dentro de su profesión antes de los juicios de Belsen. Llegaría a colgar a varios criminales de guerra en Alemania y Austria, pero antes de la guerra fue el principal verdugo en varios casos de alto perfil en Gran Bretaña. Terminó con las vidas de Gordon Cummins, conocido como el destripador del apagón, John Hay, el asesino del baño de ácido, y John Christie, apodado el estrangulador de Rillington Place. Era conocido por su atención al detalle, siempre tomándose el tiempo para probar la horca con un saco de peso, para evitar sorpresas en el momento de la ejecución. También tomaba notas de la altura y el peso de los prisioneros para calcular cuidadosamente la longitud exacta de la cuerda a usar para cada uno y la longitud de la caída. Durante la guerra, se le asignó la tarea de ahorcar a 15 espías alemanes, así como a algunos soldados estadounidenses que habían cometido crímenes capitales en Inglaterra. En diciembre de 1941, ejecutó al famoso espía Karel Richter, quien fue capturado después de lanzarse en paracaídas en suelo inglés. Para los juicios de Belsen, fue enviado al extranjero por primera vez y estableció su oficina en la prisión de Hamelin, en Baja Sajonia. Pierrepoint viajó varias veces a Hamelin, y entre diciembre de 1948 y octubre de 1949 ejecutó a 226 personas, a menudo más de 10 en un solo día, y en varias ocasiones grupos de hasta 17 en 2 días. Sin embargo, en sus primeros ahorcamientos se tomó su tiempo.
Estos fueron los nazis condenados en los juicios de Belsen, los hombres y mujeres de las SS responsables de crímenes de guerra en el campo de concentración de Bergen-Belsen. 3 mujeres y 10 hombres fueron ahorcados el 13 de diciembre de 1945. Primero ejecutó a las mujeres, una por una, comenzando con Irma Grese. Luego colgó a los hombres, de 2 en 2, ya que la horca especialmente construida estaba diseñada para este propósito. Cuando tiró de la palanca, la trampilla bajo ambos hombres se abrió y cayeron hacia su muerte. Se informa que todos los hombres y mujeres, con excepción de Grese, murieron instantáneamente por la rotura del cuello. Pierrepoint se retiró en 1956, después de que el gobierno no le pagara la tarifa completa cuando se canceló una ejecución en el último minuto. Consideró esta actitud irrespetuosa después de 25 años de servicio, por lo que envió el telegrama de renuncia de inmediato. Pasó los últimos años de su vida regentando un pub junto con su esposa en la ciudad de Southport, cerca de Liverpool. Murió el 10 de julio de 1992, a los 87 años, en el asilo donde había vivido los últimos 4 años de su vida. Irma Grese, la hiena de Auschwitz, se convierte en el ángel de la muerte. Irma Grese ganó muchos apodos a lo largo de su corta pero cruel carrera. Fue temida tanto por prisioneros como por guardias, quienes la llamaban la bestia hermosa por su belleza poco convencional. Después de todo, solo tenía 19 años cuando se convirtió en guardia femenina en Auschwitz. Pronto, se la conoció como la hiena de Auschwitz y más tarde como la perra de Belsen. Finalmente, los periódicos reportaron su muerte en 1945 bajo el apodo de El Ángel de la Muerte, un nombre que solo compartía con Josef Mengele, uno de los miembros más perversos de las SS. Grese había abandonado la escuela a los 15 años, poco después de que su madre se quitara la vida. Fanática nazi desde una edad temprana, se unió a las SS y dedicó su tiempo a las actividades de la organización. A los 18 años, Grese se ofreció como voluntaria para recibir entrenamiento en el campo de concentración de Ravensbrück, lo que enfureció a su padre cuando encontró su nuevo uniforme de trabajo. Grese denunció a su padre y poco después fue arrestado. En ese momento se dio cuenta de que disfrutaba la sensación de poder que obtenía al obligar a las personas a hacer su voluntad. En Ravensbrück, su único pensamiento era finalmente convertirse en guardia de tiempo completo en un campo de concentración. Su oportunidad llegó en 1942, cuando finalmente fue designada como guardia en Ravensbrück. Había llegado allí en abril de 1941, pero se le dijo que regresara 6 meses después, cuando cumpliera los 18 años. Debido a su buen desempeño, fue transferida a Auschwitz a principios de 1943, donde se puso a cargo de 18.000 prisioneras. Había alrededor de 2.500 guardias femeninas en todos los campos nazis, pero Grese fue, sin duda, la peor de todas. No veía su trabajo en los campos solo como una forma de satisfacer sus deseos sádicos, sino también sus deseos sexuales. Irma comenzó a tener relaciones íntimas con oficiales masculinos de las SS en Ravensbrück. Las relaciones sexuales entre las SS y los prisioneros estaban estrictamente prohibidas, pero las relaciones entre miembros de las SS de sexo opuesto eran alentadas. Según testigos, todas las guardias femeninas, casadas o solteras, tenían uno o más amantes constantes de las SS. Por lo general, se necesitaba 1 mes para entrenar a una guardia femenina de las SS hasta su máximo potencial de sadismo. Grese fue entrenada en 3 semanas. Sintió que había alcanzado un hito importante y un logro en su vida en ese momento. La brutalidad era parte del sistema de campos de concentración, pero los excesos sádicos de Grese en términos de perversiones sexuales y brutales palizas eran, en su mayoría, raros. La mayoría de las guardias femeninas no eran cruelmente brutales. Grese participó en las palizas a prisioneras en Ravensbrück, y esto fue simplemente parte de su entrenamiento. Ganaba 54 marcos del Reich por mes, significativamente menos de lo que ganaban sus colegas. En Ravensbrück se entrenó bajo Theodora Binz y aprendió a ser sádica, ya que Binz lo era. Binz continuó sirviendo en Ravensbrück durante toda la guerra. Comenzó su carrera en septiembre de 1940
y se convirtió en supervisora en jefe de las SS en 1943. Mantuvo este rango hasta el final de la guerra y finalmente fue condenada a ser ahorcada el 2 de mayo de 1947 en Hamelin, en el mismo lugar donde su discípula fue ahorcada 2 años antes. Grese se hizo notoria en su papel como guardia y es recordada por muchos sobrevivientes por usar botas pesadas y llevar un látigo y una pistola. Todos los relatos de los sobrevivientes hacen referencia a estos 3 objetos sádicos que Grese se hizo famosa por poseer y usar. Grese usaba su látigo y pistola para castigar a las prisioneras por las más mínimas infracciones a las reglas del campo y le gustaba azotar a mujeres con senos grandes con su látigo. Muchas de las mujeres desarrollaron infecciones en los senos debido a las heridas causadas por el extremo de alambre trenzado de su látigo de celofán. Una prisionera fue llamada por Grese para operar a estas mujeres con un cuchillo no esterilizado, pero no tenía anestesia disponible para estas operaciones. Las mujeres gritaban de agonía. Grese también empleó 1 o 2 perros enormes como parte de su brutal reinado en el campamento de mujeres de Bergen-Belsen. Los sobrevivientes la recuerdan andando por el campo en bicicleta, con un perro a su lado, acompañando a las prisioneras en su marcha de 16 kilómetros hacia el trabajo. Si no podían mantener el paso con la columna, ordenaba a su perro que las atacara sin piedad. Elisabeth Volkenrath, decidiendo quién vive y quién muere. Menos cruel que Grese y 4 años mayor, fue otra de las guardias femeninas ahorcadas en Hamelin, Elisabeth Volkenrath. Sin embargo, no era solo una empleada más del campo. Su carrera comenzó en octubre de 1941, como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück. Allí conoció a Irma Grese, quien sería su superior tanto en Auschwitz como en Bergen-Belsen. Volkenrath fue enviada a Auschwitz a principios de 1942, pero sin recibir un ascenso. Simplemente no había mostrado el mismo nivel de sadismo que Irma Grese. Por eso Grese se convirtió en su jefa. En Auschwitz, Volkenrath conoció a su futuro esposo, un líder de bloque de las SS llamado Heinz. Juntos se convirtieron en una pareja mortal. Tanto Heinz como Elisabeth participaron activamente en la selección de personas que irían a las cámaras de gas en Auschwitz, tanto en las secciones femeninas como masculinas del campo de exterminio. Volkenrath finalmente se ganó una reputación por asesinar judíos en Auschwitz, lo que a su vez le valió un ascenso a supervisora en jefe de todas las secciones femeninas del campo en Auschwitz. Ocupó este puesto hasta que el campo fue liberado por los aliados, momento en el cual huyó y fue enviada a Bergen-Belsen, en el corazón de la patria alemana. Allí continuó con los asesinatos, esta vez mediante el hambre y la negación de atención médica, en lugar de gaseamientos. Los testigos durante los juicios de Belsen afirmaron que las guardias femeninas mataban a las más débiles y arrojaban a muchas de las niñas al suelo donde las pisoteaban. Al igual que sus homólogos masculinos, las guardias femeninas, al ingresar a los campos, eran entrenadas para endurecerse y castigar severamente a los prisioneros cuando fuera necesario. Muchas se acostumbraron a golpear y patear a los prisioneros, a veces hasta la muerte, con sus botas, palos, porras y, como en el caso de Irma Grese, con un látigo hecho de celofán. Volkenrath no tenía látigo, pero llevaba una pistola a todas partes dentro del campo. Cuando testificó durante los juicios de Belsen, Elisabeth Volkenrath afirmó haber participado en torturas. Por ejemplo, hacía que los prisioneros mantuvieran las manos sobre sus cabezas durante largos periodos de tiempo. Aquellos que las bajaban recibían golpizas. Sin embargo, afirmó que siempre actuaba bajo órdenes de otros. Según ella, no podía desobedecer esas órdenes o sería castigada o encarcelada. Al igual que otros prisioneros durante los juicios, Volkenrath admitió haber participado en la tortura de los prisioneros, pero no se sentía completamente responsable de sus acciones. Además, intentó salvar la reputación de otros. Durante el juicio afirmó que había hablado varias veces con el comandante, informándole sobre lo que ocurría en el campo. Asegura haberle preguntado por qué los prisioneros no recibían más comida, a lo que le respondieron que los ferrocarriles habían sido bombardeados, por lo que no había manera de abastecer el campo. Durante los últimos meses en Belsen, Volkenrath estuvo a cargo de la casa de baños para las prisioneras. No había carbón disponible,
por lo que cada prisionera debía bañarse con agua fría y vestirse rápidamente. Aquellas que no se vestían lo suficientemente rápido eran castigadas con golpizas. Aún sin ropa y mojadas por el agua fría, las niñas eran golpeadas con palos en la nieve hasta que quedaban inconscientes. En ese momento, sus compañeras de barraca debían arrastrarlas a ellas y su ropa de vuelta a las barracas. El trabajo de Elisabeth Volkenrath en Bergen-Belsen fue muy breve pero sangriento. Arrojaba prisioneras por las escaleras, las golpeaba contra las paredes y las golpeaba sin piedad. Volkenrath llegó a Bergen-Belsen el 5 de febrero de 1945 y fue nombrada supervisora en jefe. Se enfermó a los pocos días de comenzar su nuevo trabajo y fue enviada al hospital. No pudo regresar a trabajar durante más de un mes. Cuando regresó, intentó recuperar el tiempo perdido. Posteriormente fue acusada de crímenes atroces y aterradores mientras estaba en Auschwitz y Bergen-Belsen, desde abusos, tortura y participación en las selecciones, aunque ella insistía en que no participó en nada de eso. Argumentó en su juicio que simplemente observaba y mantenía el orden. Gracias al testimonio de testigos presenciales, finalmente fue acusada por crímenes que fueron atroces y deliberados. Juana Bormann, un instrumento sádico de tortura. Juana, o Johanna, Bormann nació el 10 de septiembre de 1893 en la ciudad de Birkenfeld, Prusia Oriental. Nunca se casó. En su juicio, Bormann declaró que comenzó a trabajar para las SS solo para ganar más dinero, pero también se puede inferir por sus acciones que estaba extremadamente sola, amargada y posiblemente buscando algo en la vida que la hiciera sentir importante, algo que las SS le proporcionaron. Bormann también era considerablemente mayor que muchas de las otras guardias. Bormann, que tenía más de 50 años en el momento de su arresto, no era una mujer atractiva y, al menos en sus fotos judiciales, no parecía encajar físicamente en el ideal femenino nazi, como sí lo hacía la rubia de ojos azules, Irma Grese. Antes de ser empleada como guardia, Bormann había trabajado en un manicomio. Mientras trabajaba en el asilo, Bormann ganaba solo 20 marcos al mes. La evidencia sugiere que estuvo involucrada en el programa T4 para la eutanasia de los enfermos mentales. Según su testimonio, Bormann se unió a las SS como empleada civil en marzo de 1938 para aumentar sus ingresos. Una vez que comenzó a trabajar en el sistema de campos, ganaba más de 150 marcos al mes, considerablemente más de lo que había ganado en otros trabajos. Inicialmente fue asignada a trabajar en Ravensbrück como ayudante de cocina y más tarde se convirtió en guardia. En este puesto fue conocida por su crueldad y propensión a la violencia, que a menudo aplicaba con la ayuda de su perro. El 15 de mayo de 1943, Bormann fue asignada a trabajar en Auschwitz. Mientras estuvo allí, probablemente participó en las selecciones para el doctor Josef Mengele, el médico nazi responsable de algunos de los experimentos médicos más espantosos del Holocausto, aunque Bormann negó estas acusaciones en su juicio. Luego fue enviada al destacamento de Birkenau, donde permaneció hasta diciembre de 1943. Otro encargo la llevó a Budi, un destacamento de Birkenau. Mientras estuvo en Birkenau, Bormann fue asignada a trabajar como comando y participó en selecciones, aunque lo negó en su juicio. Finalmente, fue enviada a Bergen-Belsen, donde, según sus propias palabras, fue puesta a cargo de cuidar a los cerdos del campo. Utilizó su estatus para participar en abusos bárbaros, que incluían golpizas, latigazos y torturas salvajes contra prisioneros que intentaban robar la comida de los cerdos. Los perros le proporcionaban continuamente una forma de expresar su poder sobre los inocentes. Mientras trabajaba en los campos, Bormann usaba a su perro para atacar a los prisioneros. Varias supervivientes relataron horribles historias sobre Bormann y el uso sádico de su perro o perros. Numerosos testimonios corroboraron el hecho de que Bormann utilizaba continuamente a un perro para castigar a los prisioneros. En su defensa, Bormann declaró en su juicio que había comprado un perro como mascota y que solo mantenía al animal como tal. También afirmó que había regalado a su perro y que no lo tenía mientras trabajaba en Budi, pero que solo lo recuperó una vez que enfermó. Declaró que ciertamente no utilizaba al animal para atacar a los prisioneros bajo su cuidado, a pesar de que 5 supervivientes testificaron lo contrario en su juicio.
Se dijo que había soltado a su perro sobre una prisionera que estaba menstruando en Bergen-Belsen, aunque Bormann siempre afirmó que su perro era solo una mascota y que no era un perro entrenado por las SS, ni que jamás se le había permitido usar a su perro en el trabajo. No está claro por qué negó tan enfáticamente haber permitido que su perro atacara a alguien, como si estuviera tratando de salvar la reputación del animal. Muchos relatos horribles provinieron de prisioneras que presenciaron el uso del perro por parte de Bormann para lastimar a los internos. Más evidencia proviene de las palabras del propio Heinrich Himmler, quien alentaba activamente el uso de perros como herramienta para las guardias femeninas en los campos de exterminio. Hertha Ehlert, inocente hasta que le pidieron matar. El caso de Hertha Ehlert demuestra claramente cómo personas aparentemente inocentes e inofensivas pueden convertirse rápidamente en máquinas de matar. Ehlert había estado trabajando como asistente de panadería en Berlín, hasta que fue llamada a trabajar para las SS por la Oficina de Empleo el 15 de noviembre de 1939. A las mujeres no se les permitía unirse formalmente a las SS, pero podían trabajar para ellas, y no era raro que se les proporcionara uniformes oficiales y credenciales. Durante su juicio, Ehlert siempre sostuvo que fue reclutada cuando comenzó a trabajar como aprendiz en el campo de concentración de Ravensbrück. Como resultado, siempre ocupó posiciones menores y no participó en ninguna tortura o asesinato. Según sus propias palabras, todo lo que tenía que hacer en Ravensbrück era asegurarse de que los trabajadores civiles no se mezclaran con los prisioneros, y más tarde acompañaba a grupos de trabajo fuera del campo. En octubre de 1942 fue trasladada como guardia femenina al campo de Majdanek, cerca de Lublin, Polonia. Nuevamente, según su testimonio en el juicio, afirmó que fue trasladada como castigo por ser demasiado amable con los prisioneros, al no castigarlos con suficiente dureza y ayudarles a alimentarse. Sin embargo, de acuerdo con los juicios de Belsen, ella había recibido un bono, así como mejores condiciones de trabajo en este campo. Este dinero extra demostraba que no había sido castigada. A mediados de 1944 fue transferida a Cracovia. Allí los oficiales de las SS notaron que era demasiado indulgente, educada y servicial con los prisioneros, por lo que la SS la envió de vuelta a Ravensbrück para someterse a otro curso de entrenamiento, esta vez bajo la dirección de Dorothea Binz. Durante este tiempo, Ehlert se divorció de su esposo. Binz también había sido la entrenadora de Irma Grese y otras, y fiel a su reputación, convirtió a Ehlert en una asesina despiadada. Posteriormente, Ehlert fue trasladada al campo de concentración de Auschwitz como supervisora femenina, donde supervisaba a las mujeres que estaban a cargo de los comandos. Más tarde, Ehlert sirvió como guardia en el subcampo de Auschwitz en Raisko, Polonia, antes de ser transferida al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde se convirtió en subjefa de guardias bajo las órdenes directas de Elisabeth Volkenrath e Irma Grese. Fue durante este tiempo que cometió la mayoría de los crímenes por los cuales fue finalmente condenada. Hertha Ehlert era todo lo contrario de Irma Grese. Era inmensamente obesa y tenía problemas para caminar, pero también era astuta, maliciosa y una absoluta experta en el uso del látigo. Al principio, no estaba a cargo de los prisioneros. Apenas supervisaba la cocina. A través de una pequeña ventana, espiaba a las mujeres judías mientras trabajaban pelando papas o cebollas, lavando platos y realizando otras tareas necesarias en la cocina. Una vez, Ehlert incluso ordenó a las mujeres que estaban trabajando que se desnudaran por completo. Después de que se desvistieron, Ehlert las registró minuciosamente, buscando, sin duda, anillos, dinero, relojes de pulsera y otros objetos de valor. Permaneció en su puesto hasta la liquidación final del campo de Cracovia. Unos días antes de la liberación fue enviada en la Marcha de la Muerte junto con miles de prisioneros y finalmente llegó a Bergen-Belsen, donde fue empleada durante los últimos meses de la guerra. Cuando el ejército británico liberó el campo de Belsen, Ehlert fue arrestada y juzgada en el juicio de Belsen. Durante el juicio se le preguntó si había cometido robos, presenciado golpizas severas, cometido asesinatos, entre otras cosas, a lo cual negó todas las acusaciones. Sin embargo, hubo múltiples testigos que afirmaron haber experimentado torturas y golpizas por parte de ella. Ehlert se declaró no culpable de todos los cargos.
Fue encontrada culpable en Belsen e inocente en el campo de Cracovia, donde no había suficiente evidencia para condenarla. Elert fue sentenciada a 15 años de prisión, pero su condena fue reducida a 12 años y finalmente fue liberada anticipadamente el 7 de mayo de 1953. Había cumplido apenas la mitad de la condena inicial y vivió el resto de su vida como una mujer libre. Herta Bote. ¿Cómo salir impune de un asesinato? Herta Bote nació el 8 de enero de 1921 en Tetterow, Mecklemburgo. Bote llegó a la mayoría de edad cuando el poder del partido nazi estaba en ascenso. Se sabe poco sobre su clase social o su vida familiar. Es posible que haya tenido problemas de alfabetización y que haya visto trabajar para las SS en la estructura de los campos como un ascenso socioeconómico. Bote desempeñó varios trabajos, que incluían trabajar como empleada doméstica hasta que decidió formarse como enfermera. Su formación como enfermera duró muy poco tiempo hasta que comenzó a trabajar en la estructura de los campos. En octubre de 1942, Bote fue reclutada para trabajar como supervisora en Ravensbrück. Durante su entrenamiento en Ravensbrück se le enseñó a gestionar un comando. Permaneció en Ravensbrück poco más de una semana antes de ser enviada a Stutthof, cerca de Danzig. Permaneció en Stutthof durante 2 años, hasta julio de 1944, cuando fue enviada a Bromberg. Después de 6 meses, en enero de 1945, fue obligada a evacuar la zona junto con otros miembros del personal del campo. Bote, junto con otros miembros del personal nazi, marchó durante 6 semanas hasta que llegaron a Bergen-Belsen. En Bergen-Belsen, Bote trabajó inicialmente en la casa de baños, pero más tarde fue asignada al comando de la madera, un puesto que ocupó hasta que el ejército británico la capturó en abril de 1945. Mientras estaba a cargo del comando, Bote supervisaba a unos 60 prisioneros. Se utilizaba tanto a prisioneros masculinos como femeninos para trabajos forzados en el comando de la madera, y Bote fue una de las pocas supervisoras asignadas a este deber junto con un guardia masculino de las SS. Negó durante su juicio haber llevado alguna arma para ayudar a controlar a los prisioneros, pero admitió haber usado sus manos para abofetear a cualquier prisionero que intentara robar. Sin embargo, varios sobrevivientes testificaron que mientras los prisioneros llevaban sus escasas raciones de comida, Bote les disparaba por diversión. Parte de las responsabilidades de Bote era asegurar que la madera se entregara a la cocina y a otras áreas del campo donde se necesitara. Mientras Bote estuvo empleada en Bergen-Belsen, varios sobrevivientes relatan que golpeaba a los prisioneros con los puños y con pedazos de madera por infracciones menores, como robar restos de comida o leña. En su juicio se relató que cuando fue asignada por primera vez a la casa de baños en Bergen-Belsen, golpeó a una mujer desnuda con una vara de goma, infligiéndole sin duda graves daños y dolor. Bote admitió que mientras trabajaba en el comando de la madera, parte de sus deberes incluían asegurar la madera de las áreas boscosas que rodeaban Bergen-Belsen y que golpeaba o abofeteaba a los prisioneros por robar, pero negó haber usado nunca fuerza extrema o objetos distintos a sus manos para castigar a la gente. Su estrategia durante el juicio fue, al igual que en el caso de otras mujeres, negar haber participado en asesinatos y afirmar que solo seguía órdenes. En su juicio, afirmó continuamente que todo lo que hizo fue por órdenes, pero que a veces no las seguía cuando las consideraba demasiado duras para los prisioneros. Un sobreviviente alegó que Bote golpeó hasta la muerte con un bloque de madera a una judía húngara llamada Eva por razones desconocidas. Y otro prisionero testificó haber visto a Bote disparar a 2 prisioneros por la espalda, nuevamente sin razón aparente. Su defensa en el juicio recordó al tribunal que varios testigos también testificaron que Bote nunca llevaba una pistola, pero otros testificaron lo contrario. Se alegó que Bote también golpeó a una mujer por robar cáscaras de nabo, una golpiza tan severa que la mujer murió a causa de las heridas. Después de darse cuenta de que la mujer estaba muerta, ordenó a algunas prisioneras que retiraran y deshicieran el cuerpo. Bote solo admitió en su juicio que hubo muchos casos de prisioneros que robaban de su unidad del comando, pero que cuando atrapaba a los ladrones en el acto, el único castigo que imponía era una leve bofetada en la cara con sus manos, y luego intentaba recuperar los objetos robados.
Su abogado defensor sostuvo que Bothe tenía solo 24 años cuando fue capturada y que llegó a trabajar a Bergen-Belsen cuando las condiciones ya se habían deteriorado. Por lo tanto, su abogado argumentó que Bothe no podía ser responsable de las condiciones del campo. Esto fue convincente para las autoridades y se debatió mucho si condenar o no a Bothe. Finalmente, se decidió que cumpliría una condena de 10 años de prisión, pero finalmente fue liberada el 21 de diciembre de 1951. Irene Haschke, asesina a sangre fría y cocinera. Se sabe poco sobre Irene Haschke, aparte del hecho de que trabajó durante unos meses en la cocina de Bergen-Belsen. Aparentemente había sido trabajadora de una fábrica textil durante la mayor parte de la guerra, hasta que en 1944 fue reclutada por las SS para trabajar en los campos como guardia. Tenía 23 años en ese momento. A pesar de su corta participación en los crímenes cometidos en Bergen-Belsen, su nombre fue mencionado por varios testigos. Varios testigos declararon que a Haschke le gustaba derramar la sopa de los prisioneros y no les daba otra ración, por lo que tenían que esperar hasta la siguiente comida para obtener algo de comer o beber. Cuando no estaba en la cocina, le gustaba caminar por el campamento con una vara de goma, golpeando con frecuencia a las niñas sin razón aparente. Unos 14 días antes de la liberación, una mujer fue a buscar agua de una cisterna en Belsen y Haschke la empujó al agua. La mujer se ahogó y Haschke ordenó a otras 2 chicas que la sacaran de la cisterna y la enterraran en un terreno cercano. Es digno de mencionar que Haschke nunca tuvo deberes relacionados con la represión de los prisioneros, solo supervisaba el trabajo que se realizaba en las cocinas 2 y 3 del campo. Todo lo que hacía lo hacía por su cuenta. Con frecuencia descargaba su ira contra los prisioneros, tanto en la cocina como en otros lugares, y los prisioneros le temían especialmente debido a que sus ataques de violencia eran precisamente impredecibles. Simplemente comenzaba a golpear a los prisioneros cuando le apetecía, sin razón alguna. Lastimar a personas desarmadas era un deporte para ella. En su juicio, admitió haber golpeado a prisioneros que derramaban su sopa, ensuciando así el suelo de la cocina. También afirmó que la mayoría de los crímenes de los que se le acusaba en realidad fueron cometidos por 2 de sus supervisores masculinos, Karl Franzio y Nicolas Jenner, los 2 cocineros principales. Sin embargo, la mayoría de los testimonios la señalaron a ella como la culpable, por lo que fue condenada a 10 años de prisión. No se sabe nada sobre la vida de Haschke después de ser liberada en 1951. No tenía familia conocida en ese momento, ni una residencia permanente. La inteligencia británica era conocida por no seguir la pista a los nazis liberados, muchos de los cuales continuaron profesando las mismas ideas durante décadas después del fin de la guerra. El caso de Haschke es similar al de Herta Ehlert. 2 mujeres que nunca habían lastimado a una mosca fueron colocadas dentro de una máquina destinada únicamente a causar dolor y muerte, y cumplieron exactamente con lo que se esperaba de ellas. Ninguna de ellas expresó arrepentimiento por lo que habían hecho ni simpatía por las víctimas. Para ellas, los prisioneros eran simplemente personas que morirían tarde o temprano, víctimas desechables sin futuro ni derechos. Ya sea actuando por órdenes directas o por iniciativa propia, cometieron algunos de los peores crímenes conocidos por la humanidad y pagaron el precio por ello. Todas las mujeres mencionadas aquí provocaron innumerables muertes y un inmenso sufrimiento a decenas de miles de personas. A pesar de sus afirmaciones de que solo seguían órdenes, los escalofriantes testimonios de cientos de víctimas durante los pocos meses de los juicios de Belsen ayudaron a establecer su culpabilidad. Recibieron un castigo justo. Las ofensoras menores recibieron 10 años de cárcel y las asesinas más prominentes y crueles fueron ahorcadas en la prisión de Hamelin. Irma Grese, la perra de Belsen, Elisabeth Volkenrath, la sádica esposa de las SS, y Juana Bormann, quien usaba su perro para torturar y matar prisioneros, merecían encontrarse con un final tan oscuro y trágico.